La historia de Estella, o al menos el final de una parte de su vida y el comienzo de la verdadera, empezó en la quietud casi quirúrgica de su cocina de lujo en una fresca mañana de domingo. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, una fragancia familiar y reconfortante que siempre había asociado con la paz y el deber cumplido. La luz entraba suavemente por los ventanales, bañando la impecable isla de mármol en un brillo matutino. Este era su santuario, un mundo que había pasado los últimos 14 años construyendo con una devoción casi religiosa, donde cada electrodoméstico de acero inoxidable y cada superficie reluciente eran un testimonio de su dedicación. Era el refugio perfecto para su marido, Michael, el exitoso financiero. Pero fue en este escenario de perfección donde apareció la primera fisura, no con un estruendo, sino con la fría indiferencia de unas cifras en un extracto de tarjeta de crédito que él había olvidado sobre el mármol. Nombres como Tiffany's, Gucci y cenas para dos en restaurantes que ella nunca había pisado. La tranquilidad de la mañana se hizo añicos en silencio, reemplazada por un frío que ninguna taza de café caliente podría llegar a calentar. Al principio, su mente se negó a procesarlo. Estela era la encarnación de la esposa que se había anulado a sí misma por el bien de la familia. Años atrás, ella no era Estela, la esposa de Michael. Era Shadow Gannotts, una estrella en ascenso en el competitivo mundo del marketing, temida y respetada por su mente estratégica e implacable. Cuando se casó con Michael, guardó a Shadow en una caja polvorienta en el ático de su memoria, abrazando con entrega total su nuevo papel de madre, anfitriona perfecta y el pilar invisible sobre el que se cimentaba la meteórica carrera de su marido. Le entregó todo, incluyendo el control absoluto de las finanzas, creyendo ciegamente en la narrativa que él le había vendido, que la estaba protegiendo de las preocupaciones mundanas, permitiéndole vivir en una burbuja dorada. Durante meses, había ignorado las notificaciones del banco en su teléfono, aceptando sin cuestionar las excusas de viajes de negocios y noches largas en la oficina. Confrontar la verdad significaba destruir el único mundo que conocía, un mundo que ella misma había levantado ladrillo a ladrillo. El latido de su corazón se aceleró, un tambor sordo y violento contra sus costillas, mientras sus ojos repasaban una y otra vez los gastos exorbitantes. El nombre de una joyería de lujo seguido de una cena íntima en un lugar al que él le había dicho que no valía la pena ir. Fue entonces cuando escuchó sus pasos, y el pánico se apoderó de ella. Michael entró en la cocina con esa sonrisa suya, esa dulzura falsa, que había perfeccionado a lo largo de 14 años de matrimonio, y le dio un beso en la frente. En un movimiento casi espasmódico, ella cerró la pantalla de la laptop, el clic del plástico resonando en el silencio como un disparo. ¿Algo importante, cariño?, preguntó él, sirviéndose una taza de café, ajeno al terremoto que acababa de desatarse dentro de ella. No, nada, solo revisando unas recetas, mintió ella, su voz sorprendentemente firme, mientras sentía como una máscara de calma se asentaba sobre su rostro. Era una actuación, la más difícil de su vida, fingiendo una normalidad que ya no existía. Esa noche, la fachada que había mantenido durante todo el día finalmente se derrumbó. Esperó, con una paciencia gélida que no sabía que poseía, hasta que la respiración de Michael se volvió profunda y acompasada, la señal inequívoca de que estaba profundamente dormido. Con un cuidado infinito, se deslizó fuera de la cama y cogió su teléfono de la mesita de noche. El corazón le martilleaba en los oídos, pero sus manos estaban firmes. La contraseña fue patéticamente predecible, la fecha de su aniversario de bodas. La ironía casi la hizo reír amargamente. Y allí estaba todo, desplegado ante sus ojos en la luz azulada de la pantalla. El nombre, Amber, de 26 años. Las fotos de una vida de lujo pagada con el dinero de su familia. Yachts, hoteles de 5 estrellas, bolsos de diseñador. Y los mensajes. Mensajes que describían actos íntimos con un lenguaje vulgar. Mensajes que la hicieron sentir físicamente enferma, como si le hubieran vertido veneno directamente en el estómago. El impacto fue tan brutal que sus piernas cedieron. Se refugió en el baño, cerrando la puerta sin hacer ruido, y se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas contra el pecho. El frío de los azulejos de mármol se filtró a través de su pijama de seda, un frío que parecía subir por su columna vertebral, hasta instalarse en lo más profundo de sus huesos. Allí, en la oscuridad de las 3 de la mañana,
Se permitió romperse. Presionó una mano contra su boca para ahogar los sollozos que brotaban de su garganta, sacudiendo todo su cuerpo. No lloraba solo por la traición, por el amor perdido o la mentira. Lloraba por la humillación aplastante, por la certeza de ser la esposa estúpida, la última en enterarse, el cliché andante que sus amigas siempre habían compadecido en otras mujeres. Cada respiración era un recordatorio de su sacrificio, de su identidad perdida a cambio de una farsa cruel. La impotencia era tan abrumadora que sentía que la asfixiaba, pero fue precisamente en ese abismo de dolor, sentada en el suelo frío y estéril de su baño perfecto, donde algo cambió. La tristeza, que había sido un océano abrumador, comenzó a cristalizarse. Se solidificó, transformándose en una rabia pura, clara y helada. No fue una explosión de furia caliente y descontrolada, sino el encendido silencioso de una llama piloto que había permanecido latente durante 14 años. Era la chispa que reavivó a la mujer que había olvidado por completo. Shadow Ganotz, la estratega, la mente brillante que no aceptaba un no por respuesta, resurgió de las cenizas de la esposa complaciente. Las lágrimas se detuvieron de golpe. Su mente, antes una maraña confusa de dolor y negación, de repente se volvió nítida, afilada como un bisturí. Supo en ese instante que no iba a suplicar, ni a gritar, ni a hacer una escena. Iba a desmantelar el mundo de Michael con la misma precisión metódica con la que él había destruido el suyo. La decisión estaba tomada, y la acción fue inmediata. Sus movimientos se volvieron deliberados, eficientes. Se levantó del suelo, se secó la cara y volvió a coger el teléfono de él. Con una calma aterradora, comenzó a trabajar. Hizo capturas de pantalla de todo, de cada mensaje incriminatorio, de cada foto de Amber en lugares exóticos, de cada transacción sospechosa que pudo encontrar en las aplicaciones bancarias. Creó un borrador en su propio correo electrónico y adjuntó cada una de las pruebas, una por una, asegurándose de que el registro fuera exhaustivo. Una vez que tuvo todo respaldado en la nube, borró meticulosamente cualquier rastro de su incursión nocturna. Eliminó las capturas de la galería del teléfono, borró su historial de navegación y cerró todas las aplicaciones. Volvió a colocar el móvil exactamente donde estaba. Se metió en la cama y se acostó de espaldas, mirando el techo en la oscuridad, mientras a su lado dormía el hombre que se había convertido en su proyecto. El día siguiente, y los meses que le siguieron, Estella se convirtió en una actriz consumada. Interpretó el papel de la esposa perfecta con una maestría que habría merecido un premio. Le preparaba a Michael su café por la mañana, le preguntaba por su día con una sonrisa cálida y lo escuchaba hablar de sus triunfos financieros con un interés fingido. Pero detrás de esa fachada de normalidad suburbana, la mente de Shadow trabajaba sin descanso, ejecutando su plan con una paciencia de depredador. Vivía una doble vida dentro de su propia casa. Mientras en la superficie todo era paz y armonía, en la clandestinidad de sus horas solitarias, Estela estaba tejiendo una red compleja y metódica. Cada sonrisa que le dedicaba a Michael era una cuenta atrás. Cada gesto de afecto era una pieza más que colocaba en el tablero de ajedrez de su venganza. Sabía que la prisa era el enemigo de la precisión. Su primer movimiento estratégico fue acceder a un fondo de emergencia secreto que había creado años atrás. Una pequeña cuenta que Michael no conocía, alimentada con el dinero que le quedaba de su antigua carrera. Era un vestigio de Shadow Ganotz, un plan de contingencia que su yo más joven e independiente había insistido en mantener. Con ese dinero, contrató discretamente a un investigador privado, un hombre mayor y de pocas palabras recomendado por un antiguo contacto del mundo del marketing. En su primera reunión, en un café anónimo lejos de su vecindario, Estela no se mostró como una esposa desconsolada, se presentó como una clienta. Con una calma que sorprendió al propio investigador, le expuso los hechos, le entregó la información inicial y le dio instrucciones claras y precisas. Quería un seguimiento completo, pruebas fotográficas, un registro detallado de cada encuentro, cada gasto, cada mentira. Necesitaba munición y estaba dispuesta a pagar por la de mejor calidad. El paso más brillante de su estrategia, sin embargo, no fue contratar a un profesional, sino forjar una alianza inesperada. Su objetivo fue Janet, la asistente ejecutiva de Michael, una mujer de unos 50 años, increíblemente eficiente y leal, a quien él se refería despectivamente en casa como la vieja hacha,
por su seriedad y falta de humor. Stella sabía, por los comentarios condescendientes de Michael a lo largo de los años, que Janet era profundamente subestimada y probablemente resentida. En lugar de abordarla con un soborno o una amenaza, Stella la invitó a almorzar con el pretexto de organizar una fiesta sorpresa para Michael. Durante esa comida, con una delicadeza calculada, le habló no de la infidelidad, sino del respeto y el reconocimiento. Le hizo ver que sabía cuánto valía y lo poco que se lo agradecían. Janet, que había dedicado 20 años de su vida a esa empresa, finalmente se abrió. Fue ella quien, con una mezcla de lealtad herida y justicia tardía, le proporcionó la pieza final del rompecabezas, la existencia de una cuenta offshore a nombre de una sociedad fantasma, el lugar donde Michael escondía los activos que planeaba proteger de un posible divorcio. Con el informe completo del investigador y los datos de la cuenta offshore proporcionados por Janet guardados de forma segura, Stella supo que era el momento de pasar a la siguiente fase. Tenía que neutralizar a la amante, no por celos, ese sentimiento ya se había quemado y convertido en cenizas, sino por pura estrategia. Dejar a Amber en la ecuación era dejar una variable incontrolable, una pieza suelta que podría causar problemas en el futuro. Usando la información del investigador, localizó el lujoso apartamento que Michael le había alquilado, un nido de amor financiado con el dinero de las matrículas universitarias de sus hijos. No planeó una escena de gritos ni un enfrentamiento vulgar. En su lugar, planeó el encuentro como si estuviera organizando una fusión empresarial hostil. Era una operación táctica. Su objetivo no era recuperar a su marido, sino despojarlo de sus activos, tanto financieros como emocionales, y Amber era, en ese momento, uno de sus activos más preciados. Eligió el campo de batalla con sumo cuidado, el lobby de un hotel boutique en el centro de la ciudad, un lugar lo suficientemente elegante como para que Amber se sintiera cómoda, pero lo suficientemente anónimo y público como para evitar cualquier tipo de escena dramática. Stella llegó 15 minutos antes, pidiendo un té de manzanilla y eligiendo una mesa en una esquina discreta. Estaba vestida con una elegancia sobria, un vestido azul marino y un abrigo de cachemira, la antítesis de la mujer que sabía que iba a llegar. Y, efectivamente, Amber entró puntualmente, luciendo unos vaqueros de diseño, un top revelador y la confianza insolente de la juventud y la belleza. Caminaba como si el mundo le perteneciera, ajena por completo a que estaba a punto de ser desahuciada de él. El contraste entre ambas era palpable. El poder silencioso y cultivado de Stella frente a la llamativa y prestada seguridad de Amber. «Amber, gracias por venir», dijo Stella con una voz suave y serena, sin levantarse. No hubo acusaciones, ni un tono de esposa despechada. En su lugar, deslizó una delgada carpeta de color marfil sobre la mesa de mármol. «Creo que deberías ver esto». Amber la abrió con una mezcla de curiosidad y desdén, esperando encontrar quizás fotos de ella con Michael. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Sí, había fotos suyas, pero también había fotos de Michael con otra mujer un año antes, y otra de un viaje a esquiar hacía 3 años, y otra más en una gala de hacía 5. Stella había encargado al investigador que desenterrara todo el historial. «Como ves», continuó Stella, mientras Amber palidecía, «no eres la primera. Eres simplemente la más reciente. Para él, eres un modelo que se actualiza cada 2 o 3 años. Un pasatiempo caro». La mandíbula de Amber se tensó, pero no dijo nada. Estaba atrapada. Fue entonces cuando Stella le presentó fríamente su propuesta, como si le estuviera ofreciendo un paquete de indemnización. «Tienes 2 opciones», explicó, su voz nunca perdiendo ese tono calmado y casi maternal. «Opción A, desapareces, silenciosamente. Te mudas del apartamento a finales de mes, devuelves el coche y las joyas más importantes. A cambio, me aseguraré de que tu nombre nunca aparezca en los papeles del divorcio. Nadie sabrá de ti. Puedes empezar de nuevo». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Opción B, te niegas. Y entonces, no solo te nombraré como la causa principal en una demanda de divorcio muy pública y desagradable, sino que también presentaré una demanda civil contra ti para recuperar cada céntimo que Michael desvió ilegalmente para financiar tu estilo de vida. Tu cara estará en todos los periódicos». El colapso de Amber fue un espectáculo silencioso y fascinante. La máscara de arrogancia juvenil se desmoronó en tiempo real, reemplazada por una expresión de puro pánico.
Sus ojos saltaban de las fotos en la carpeta al rostro impasible de Estela, buscando una grieta, una señal de emoción, y no encontrando ninguna. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que había sido una completa idiota. El hombre poderoso que creía tener en la palma de su mano simplemente la estaba usando como un juguete caro, y la mujer tranquila y elegante que tenía delante, la que debería haber sido la víctima, era en realidad la que tenía todo el poder. Comprendió que no era una jugadora en esta partida. Era simplemente una pieza que estaba a punto de ser sacrificada. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la carpeta. No tenía nada que negociar. Con la variable de Amber neutralizada y su silencio comprado, Estela se centró por completo en el acto final. El escenario sería la fiesta de cumpleaños de Michael, no su aniversario, ni ninguna otra fecha compartida. Eligió deliberadamente su cumpleaños, un día que se suponía que debía girar en torno a él, para asegurarse de que el golpe fuera personal y devastador. Pasó las siguientes semanas inmersa en una planificación meticulosa que contrastaba grotescamente con su procesión interior. Reservó una sala privada en el restaurante favorito de Michael, un lugar ostentoso donde él siempre celebraba sus negocios. Diseñó y envió personalmente las invitaciones a toda su familia, sus padres, que lo idolatraban, su hermano, que siempre había vivido a su sombra, y su hermana, que la miraba con una mezcla de pena y envidia. Cada detalle era un arma cuidadosamente seleccionada. El día de la fiesta, se preparó para la batalla. De la parte trasera de su armario, sacó el arma principal de su arsenal, un vestido rojo. No era un rojo sutil, sino un rojo vibrante y audaz, el color de la sangre, del poder y del desafío. Lo había comprado hacía meses, en uno de sus raros días de compras en solitario, y lo había mantenido oculto como un secreto precioso. Despojarse de los tonos neutros, los beige, grises y azules marinos que habían definido su uniforme de esposa de, y enfundarse en ese vestido fue un ritual. Era una declaración de intenciones. Mientras se miraba en el espejo de cuerpo entero, no vio a la mujer rota que había llorado en el suelo del baño. Vio a Shadow, en su máximo esplendor, una reina volviendo a reclamar su trono. El vestido no era solo una prenda, era una armadura. El toque final, la joya de la corona de su plan, era el collar. Un deslumbrante collar de diamantes de $42,000. El mismo collar que aparecía en el extracto de la tarjeta de crédito, el que Michael le había comprado a Amber. Usando la información del investigador, Estela había rastreado la compra hasta una joyería exclusiva. Con una audacia que la sorprendió a sí misma, había llamado a la joyería fingiendo ser la nueva asistente de Michael, explicando que él quería que el collar se enviara a su oficina para una presentación especial de aniversario, antes de dárselo a su esposa. La joyería, ansiosa por complacer a un cliente tan importante, accedió sin dudarlo. Sentir el peso frío de esos diamantes sobre su piel fue una sensación de victoria absoluta. Eran el trofeo de una batalla que su enemiga ni siquiera sabía que había perdido. La llegada al restaurante fue una escena sacada de una película. La sala privada estaba llena de risas y conversaciones animadas. Michael, en el centro de todo, sonreía, recibiendo las felicitaciones de su familia, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Se creía el rey de su universo, celebrando otra vuelta al sol de su exitosa vida. Entonces, Estela entró. El silencio no fue inmediato, pero fue un descenso gradual. Todas las cabezas se giraron. El vestido rojo fue lo primero que captó la atención, una mancha de color brillante en un mar de tonos apagados. Pero luego, los ojos de Michael se posaron en su cuello. Su sonrisa se congeló. Reconoció el collar al instante. Un torbellino de confusión y pánico comenzó a arremolinarse en su mirada. Sabía perfectamente que ese collar no se lo había comprado a ella. Lo que siguió fue una clase magistral de tortura psicológica. Estela se deslizó por la sala como si nada, con una sonrisa serena y cálida en el rostro. Saludó a sus suegros con un beso en cada mejilla, abrazó a sus cuñados y aceptó los cumplidos sobre lo deslumbrante que estaba. Michael tiene un gusto exquisito, ¿verdad?, decía cuando alguien elogiaba el collar, mirando directamente a los ojos de su marido. Él intentó arrinconarla un par de veces, siseando: ¿qué significa esto? ¿De dónde has sacado eso? Pero ella simplemente le ponía un dedo en los labios y respondía en voz alta para que todos la oyeran: hablamos luego, cariño. No arruinemos tu noche. Disfrutemos de los aperitivos.
La tensión en la mesa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero solo 2 personas eran conscientes de ello. Para el resto de la familia, era una fiesta perfecta. Los platos de los aperitivos fueron retirados, y entonces el padre de Michael, un hombre corpulento con una voz de trueno y un orgullo paterno aún mayor, se puso en pie. Levantó su copa de vino, llamando la atención de todos. «Quisiera proponer un brindis», comenzó, su rostro enrojecido por el vino y la emoción. «Por mi hijo, Michael, un hombre que ha construido un imperio desde cero, un genio de las finanzas, pero más importante aún, un maravilloso hombre de familia que nos enorgullece a todos cada día». Todos en la mesa levantaron sus copas, repitiendo las alabanzas. Estela también levantó la suya, una pequeña y serena sonrisa en sus labios, mientras sus ojos se encontraban con los de Michael, por encima del borde del cristal. Él apenas podía sostenerle la mirada. Su rostro era una máscara de sudor y ansiedad, la adulación de su padre sonando como una sentencia de muerte. «Tu turno, Estela», exclamó alegremente su suegra, ajena a la tensión. «Di algo bonito sobre nuestro cumpleañero». Todas las miradas se volvieron hacia ella, esperando el habitual discurso amoroso de la esposa devota. Este era el momento. Con una gracia que desmentía la tormenta que estaba a punto de desatar, Estela se puso lentamente en pie. El suave susurro de la seda roja de su vestido fue el único sonido en la sala, que de repente había quedado en silencio. Apoyó las yemas de los dedos en el mantel. Su postura era erguida, su expresión perfectamente compuesta. La anticipación en la sala era para un tributo, un panegírico de amor conyugal. El corazón no le latía con miedo, sino con el ritmo constante y poderoso de la adrenalina pura, el pulso de una depredadora a punto de dar el golpe de gracia. Su voz, cuando habló, fue clara y medida, llenando la sala sin necesidad de levantarla. «Gracias a todos por venir esta noche a celebrar a Michael», comenzó, su tono cálido y familiar. «Como sabéis, Michael y yo hemos compartido 14 años. 14 años construyendo una vida, una familia, un hogar». Hizo una pausa, paseando la mirada por los rostros sonrientes de la familia. «Hemos compartido sueños y hemos hecho sacrificios el uno por el otro, como hacen todas las parejas. Hemos creado algo que, desde fuera, parece perfecto». Por un instante, sonó tan genuino, tan lleno de amor, que Michael pareció relajarse una fracción de segundo, una pizca de esperanza brillando en sus ojos. Quizás, solo quizás, había juzgado mal la situación. Quizás todo era una extraña y cruel pesadilla. Fue entonces cuando el cuchillo giró. «Pero con el tiempo», continuó Estela, su tono cambiando sutilmente, perdiendo su calidez y adquiriendo un filo de acero, «he aprendido que hay una diferencia entre los sacrificios que son inversiones en un futuro compartido y aquellos que son simplemente deudas no reconocidas que alguien decide no pagar». Levantó la vista y sus ojos se clavaron directamente en los de Michael, y la pizca de esperanza en su rostro fue aniquilada. «Y la verdad es que Michael ha acumulado bastantes deudas últimamente». La frase quedó suspendida en el aire, pesada e incomprensible para todos menos para él. Los miembros de la familia intercambiaron miradas confusas. El rostro de Michael perdió todo su color, adquiriendo un tono pálido y enfermizo. La trampa se había cerrado. Mientras la confusión comenzaba a extenderse por la mesa, Estela se agachó con un movimiento fluido y sacó de su bolso una pila de elegantes carpetas negras. Había una para cada persona sentada a la mesa. Se levantó, y con la calma de quien reparte los programas en una obra de teatro, comenzó a dar la vuelta a la mesa. Colocó una carpeta delante de su suegro, otra delante de su suegra, y así sucesivamente, sin saltarse a nadie. El metódico y suave golpe de cada carpeta al aterrizar sobre el lino blanco de la mesa era un presagio, un sonido sordo que prometía una revelación inminente. No eran solo palabras en el aire, eran pruebas físicas, tangibles, un dossier de su traición que ahora estaba en manos de todos los que él respetaba. «Creo que, como su familia, todos merecéis conocer la verdadera naturaleza de los negocios que Michael ha estado llevando a cabo», dijo Estela, su voz todavía tranquila, invitando a la carnicería. «Por favor, abridlas». El sonido del papel al ser desdoblado llenó el silencio. Las primeras reacciones fueron de desconcierto, seguidas rápidamente por jadeos ahogados y exclamaciones de incredulidad. Dentro, no había discursos, sino hechos fríos. Copias de los extractos de la tarjeta de crédito con los gastos en Tiffany's y Gucci,
fotos impresas en alta calidad de Amber en bikini en un yate, recibos de hoteles de lujo en ciudades a las que se suponía que había viajado solo y un informe simplificado, fácil de entender, sobre la cuenta offshore y su único propósito: ocultar el patrimonio conyugal. Los rostros de sus padres se descompusieron, la máscara de orgullo agrietándose para revelar una de profundo horror y vergüenza. Mientras la familia estaba absorta en la cruda evidencia de la traición, Estella realizó su siguiente acto simbólico. Sacó de su bolso la tarjeta de crédito principal de Michael, la American Express negra, que él usaba para todo, y que probablemente pensaba que había perdido. Luego, con una calma escalofriante, sacó unas tijeras de cocina de su bolso. Sin una palabra, sostuvo la tarjeta en alto para que todos la vieran y, con un chasquido agudo y decisivo que resonó en la sala atónita, la cortó por la mitad. El sonido fue brutalmente final. Dejó caer las 2 mitades de plástico sobre el plato de Michael, junto a su filete a medio comer. «Creo que tu línea de crédito para este estilo de vida en particular», anunció a la sala, «acaba de ser revocada permanentemente». El acto final de su liberación estaba a punto de ejecutarse. Su discurso había terminado. Las pruebas habían sido presentadas. Ahora, solo quedaba romper el último vínculo. Con un movimiento lento y deliberado que atrajo todas las miradas, Estella comenzó a girar el anillo de bodas en su dedo. El diamante de 3 quilates, que una vez había sido el símbolo de todos sus sueños, ahora parecía simplemente un trozo de carbono. Lo deslizó fuera de su dedo y lo sostuvo entre el pulgar y el índice por un momento, no con tristeza, sino con el desapego de un contable cerrando una cuenta. Luego, lo dejó caer sobre la mesa, donde aterrizó con un tintineo metálico junto a los restos de la tarjeta de crédito. «Considera esto», dijo, su voz ahora un susurro firme dirigido solo a él. «El primer pago de todo lo que me debes». Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Su salida fue tan espectacular como su ataque. Se alisó el vestido rojo con una mano, mantuvo la cabeza en alto y caminó hacia la puerta de la sala privada. No miró atrás. No esperó a ver el resultado completo de la devastación. El caos estalló a sus espaldas, una cacofonía de angustia y furia. Escuchó el grito agudo de su suegra, la voz de trueno de su suegro gritando el nombre de Michael con una rabia impotente, y el sonido violento de una silla siendo arrastrada por el suelo. Pero ella siguió caminando, una figura de control absoluto, alejándose de una explosión que ella misma había detonado, sin una sola quemadura. Abrió la puerta de la sala y salió al pasillo principal del restaurante, dejando atrás el pandemonium. El murmullo del comedor principal la envolvió por un segundo antes de que empujara las grandes puertas de entrada y saliera a la noche fresca y limpia de la ciudad. El aire frío en su rostro se sintió como un bautismo. En el bordillo, tal y como lo había planeado, la esperaba un sedán negro, no un taxi, sino un coche privado. El conductor, un hombre con guantes blancos, salió y le abrió la puerta trasera. Estella se metió dentro, y el coche se incorporó al tráfico con suavidad. Mientras observaba las luces de la ciudad pasar borrosas a través de la ventanilla, respiró hondo por primera vez en meses. Era el aliento de la libertad. Por fin, estaba en el asiento del conductor de su propia vida. El viaje en el coche alquilado fue como una cámara de descompresión. El pesado silencio del interior del vehículo era un bálsamo que contrastaba violentamente con el caos de gritos y acusaciones que había dejado atrás. Su teléfono, olvidado en el bolso, comenzó a vibrar con una insistencia frenética, iluminando la oscuridad con los nombres de quienes intentaban contactarla. Michael, su madre, su hermana, Michael de nuevo. Cada zumbido era una cadena invisible que intentaba arrastrarla de vuelta. Con una calma absoluta, sacó el aparato, observó la pantalla parpadeante por un instante, y sin dudarlo, presionó el botón de apagado hasta que la pantalla se volvió negra. El silencio que siguió fue el más profundo y puro que había experimentado en 14 años. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de paz, el sonido inequívoco de un cordón umbilical siendo cortado para siempre. El coche no la llevó de vuelta a la casa de la que había huido, esa jaula dorada llena de recuerdos manchados. La condujo a un destino que Michael ni siquiera sabía que existía, un apartamento de diseño, minimalista y con servicios, que había alquilado hacía semanas bajo su nombre de soltera, Ganots. Al entrar en aquel espacio limpio e impersonal, sintió que podía volver a respirar.
Era el antónimo perfecto de su antiguo hogar. No había fotos familiares en las paredes, ni objetos con historia, ni fantasmas en los pasillos. Era una pizarra en blanco. Su primer acto fue quitarse el vestido rojo, doblarlo con cuidado y guardarlo en una funda, como un uniforme de gala tras una victoria. El collar de diamantes no fue a un joyero, sino directamente a una bolsa de terciopelo que depositó en una caja de seguridad, cuya llave ya tenía. Esos objetos ya no eran personales, eran activos en una liquidación. Despertar a la mañana siguiente fue una experiencia completamente nueva. La luz que entraba por la ventana del piso 17 era diferente, más directa, y los sonidos de la ciudad eran un murmullo distante, no el silencio tenso de los suburbios. No había que preparar el café para nadie más, ni planificar el día en torno a los horarios de otro. Hizo café solo para ella y se sentó junto al ventanal, observando el pulso de la ciudad a sus pies. Ya no era una prisionera que miraba el mundo desde su jaula, sino una observadora con un sinfín de opciones. El aire mismo se sentía más ligero, y por primera vez en más de una década, se dio cuenta de que el único futuro que tenía que planificar era el suyo propio, y esa constatación no le produjo miedo, sino una profunda y tranquila sensación de certeza. La paz de esa primera mañana no era pasiva, sino el preludio de la acción. El lunes por la mañana comenzó el verdadero trabajo de su nueva vida. Tenía una cita a las 9 en punto con la abogada de divorcios que ya había investigado y contratado semanas atrás, una mujer conocida en el mundillo legal como la Tiburón. Estella no entró en su despacho como una víctima llorosa y desconsolada en busca de consuelo. Entró como una directora general preparada para una adquisición. Sobre la mesa de caoba de la abogada, colocó un ordenador portátil y abrió un archivo digital meticulosamente organizado que contenía todo: el informe completo del investigador, las pruebas de la cuenta offshore, las capturas de pantalla de los mensajes y un desglose de los activos conyugales. La abogada, una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante, examinó la evidencia con una lenta sonrisa de admiración. Estella no había venido a luchar, había venido a ganar. Finalmente, después de 2 días de silencio de radio, tuvo que volver a encender su teléfono. El torrente de notificaciones fue abrumador. Decenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes de texto y de voz. Los ignoró todos. Sabía que él intentaría encontrar una forma de llegar a ella, y lo hizo. Una llamada de un número bloqueado. Estela respiró hondo y contestó. La voz de Michael al otro lado era una mezcla tóxica de furia, incredulidad y una patética súplica. Gritó, amenazó y luego rogó. El foco de Estela estaba en su propia reacción. Se mantuvo fría, distante, casi monosilábica. No entró en su juego dramático. Simplemente esperó a que hiciera una pausa para respirar y dijo, con una voz tan tranquila que era casi un insulto: Michael, cualquier comunicación futura tendrá que ser a través de mi abogada. Te enviaré su número. Adiós. Y colgó, sintiendo cómo se levantaba otro muro, esta vez inexpugnable. Las ondas expansivas de su acción no tardaron en llegar a la familia de él. Recibió un correo electrónico larguísimo y divagante de su suegra, una pieza de manipulación emocional que oscilaba entre el «¿Cómo has podido hacernos esto en su cumpleaños?» y el «Él es un buen chico. Solo cometió un error. Tienes que perdonarlo». Estela lo borró sin responder. La verdadera sorpresa, sin embargo, llegó en forma de un escueto mensaje de texto de su cuñada, la hermana de Michael, con la que nunca había tenido una relación especialmente cercana. El mensaje solo tenía 6 palabras. No puedo decir que me sorprenda. Bien por ti. Esa pequeña validación, de una fuente tan inesperada, le provocó una compleja punzada de emoción. Fue un recordatorio de que no era la única que había vivido bajo la sombra de la verdadera naturaleza de Michael, y que su acto de liberación, quizás, había liberado a otros también. En la quietud de su nuevo apartamento, Estela comenzó a desempacar algo más que ropa y zapatos. Comenzó a desempaquetar su antiguo yo. De una caja que había estado sellada durante casi 15 años, sacó sus viejos libros de texto de marketing, sus cuadernos de la universidad llenos de ideas, los estudios de caso que la habían obsesionado. Pasaba horas leyendo, sintiendo cómo las sinapsis de su cerebro se encendían de una manera que había olvidado por completo. No se trataba de buscar un trabajo de inmediato, sino de reavivar una parte de su mente que había sido puesta en hibernación forzosa. La estimulación intelectual era emocionante,
un antídoto mucho más potente contra el dolor que cualquier palabra de consuelo. Era el regreso de Shadow Ganots, despertando de un largo, largo sueño. Por primera vez en más de una década, Stella podía caminar por la ciudad sin un papel que interpretar. Ya no era la esposa de Michael en un evento benéfico, ni la madre de en una reunión escolar. Era simplemente una mujer. Este nuevo anonimato era un lujo que saboreaba con cada paso. Redescubrió placeres sencillos que había olvidado por completo. Visitar un museo un martes por la tarde, sentarse en la terraza de un café con un libro sin mirar el reloj cada 5 minutos, devolver la mirada a un extraño sin sentir que estaba siendo juzgada o evaluada. Se dio cuenta de que la jaula dorada no solo la había mantenido dentro, sino que también había mantenido al mundo fuera. Ahora, las puertas estaban abiertas, y la libertad olía a aire de la ciudad y a café para uno. En medio de su propia reconstrucción, Stella no se olvidó de la única aliada que había tenido. Volvió a llamar a Janet para almorzar, esta vez en un restaurante mucho más agradable, pagado por ella. Después del postre, le deslizó un sobre por la mesa. Dentro no solo había una cantidad sustancial de dinero en efectivo, una bonificación por los servicios prestados, sino también una brillante carta de recomendación personal y el contacto de un cazatalentos de alto nivel que se especializaba en asistentes ejecutivas. «Siempre fuiste demasiado buena para él, Janet», le dijo Stella, su voz llena de una sinceridad genuina. La reacción de Janet fue de una gratitud silenciosa y con los ojos llorosos. Fue un momento de verdadera solidaridad femenina, el cierre de un pacto que se había forjado en el respeto mutuo, y una prueba más del nuevo carácter de Stella. Ella siempre pagaba sus deudas. La maquinaria legal comenzó a moverse. Una tarde, mientras leía junto a la ventana, sonó su teléfono. Era su abogada. El equipo legal de Michael había hecho su primer movimiento, una contraoferta para el acuerdo de divorcio. Era, como se esperaba, una oferta insultantemente baja, una táctica de intimidación para ver si se asustaba y aceptaba un acuerdo rápido y desfavorable. Stella escuchó los términos sin inmutarse, una pequeña sonrisa sin humor dibujándose en sus labios. Recordó a la mujer que había sido, la que se habría aterrorizado ante la perspectiva de una larga batalla legal. Esa mujer ya no existía. «Diles que no», respondió con una voz firme y clara. «Y diles que, por haber intentado esto, mi precio acaba de subir». El juego estaba en marcha, y ella pensaba disfrutar cada movimiento. El apartamento de Stella, que había sido un santuario de paz, se transformó gradualmente en un cuartel general. Su sala de estar ya no era un lugar para relajarse, sino una sala de guerra. Compró una enorme pizarra blanca y la instaló en la pared principal. Allí, con rotuladores de diferentes colores, comenzó a mapear el imperio de Michael. Trazó un diagrama de sus activos conocidos, las sociedades fantasma que Janet había revelado y las posibles ubicaciones de dinero oculto. Creó perfiles psicológicos, no solo de Michael, sino de los abogados de su equipo, anotando sus tácticas conocidas y sus puntos débiles. Se sumergió en el trabajo con la misma intensidad que solía aplicar a una campaña de marketing multimillonaria. No era simplemente la clienta en un divorcio. Se había convertido en la estratega principal de su propia liberación, la Shadow, que analizaba al enemigo para anticipar cada uno de sus movimientos. Tal como esperaba, el equipo de Michael solicitó una deposición. Era una táctica de manual: meter a la esposa emocional en una sala, someterla a horas de interrogatorio agotador y esperar a que se derrumbara, contradijera o aceptara un mal acuerdo con tal de terminar con la tortura. Pero cuando su abogada le comunicó la noticia, Stella no sintió miedo, sino una oleada de oportunidad. Lo vio como un escenario, una oportunidad para actuar. Pasó días preparándose con su equipo legal, no memorizando respuestas, sino asimilando hechos. Realizaron simulacros de interrogatorio en los que su abogada interpretaba al abogado del diablo, lanzándole las preguntas más hirientes y retorcidas que se le ocurrían. La abogada quedó impresionada. Stella no vacilaba. Su memoria era un archivo de acero y su calma, una fortaleza. El día de la deposición, el aire en la sala de conferencias era gélido y tenso. A un lado de la larga mesa de madera pulida, Michael estaba flanqueado por 3 abogados caros con trajes impecables, todos con expresiones adustas. Al otro lado, Stella se sentó junto a su abogada, vestida no como una víctima, sino como una ejecutiva, un traje de pantalón gris marengo, una blusa de seda blanca
y el pelo recogido en un moño impecable. Cuando Michael la vio, su expresión vaciló. Claramente esperaba ver a la mujer rota que había dejado atrás, no a esta versión serena y formidable. El abogado principal de Michael comenzó con un tono condescendiente. Entonces, señora, entiendo que usted no tuvo un empleo remunerado durante los 14 años de su matrimonio. ¿Es correcto? Estela lo miró directamente y respondió, con una voz clara y sin emociones. Es correcto. Mi trabajo no remunerado consistía en gestionar nuestro hogar, criar a nuestros hijos y apoyar la carrera de mi marido, lo que le permitió a él amasar la fortuna que ahora estamos discutiendo. La estrategia de ellos era clara: pintarla como una esposa desinformada y pasiva, una mujer que vivía en una feliz ignorancia mientras su brillante marido manejaba los asuntos importantes. Pero Estela utilizó su propia narrativa en su contra. Cuando le preguntaron si estaba al tanto de una inversión particularmente compleja en un fondo de cobertura en las Islas Caimán, ella respondió con una sinceridad calculada. No, no lo estaba. Michael siempre fue muy insistente en que él se encargaba de las finanzas para protegerme del estrés que eso conllevaba. Ahora entiendo que en realidad no me estaba protegiendo a mí, estaba protegiendo sus secretos de mí. La declaración, entregada sin una pizca de ira, fue devastadora. Convirtió su supuesta ignorancia en una prueba de la manipulación y el control de él, haciéndolo parecer un conspirador ante su propio equipo legal. A Michael le habían dado instrucciones estrictas de permanecer en silencio, pero la compostura de Estela era más de lo que podía soportar. Después de que ella respondiera a una pregunta sobre un viaje a Aspen, con una precisión fotográfica sobre las fechas en que él se suponía que estaba en una conferencia en Zúrich, él no pudo contenerse. «Tú no sabes nada», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Su abogado le lanzó una mirada furiosa, un destello de pánico en sus ojos. Fue la primera grieta en su armadura. Estella lo registró internamente. Su calma era su arma más potente. Lo estaba desquiciando más que cualquier grito o lágrima. En ese momento, se dio cuenta de que no solo estaba luchando por el dinero, sino que estaba ganando una guerra psicológica que él ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Lejos del campo de batalla legal, Estela sabía que necesitaba un propósito que mirara hacia el futuro, no solo hacia el pasado. Necesitaba recordar quién era Shadow Ganots en la práctica. A través de uno de sus viejos contactos, que se alegró inmensamente de volver a saber de ella, consiguió un pequeño proyecto de consultoría. Se ofreció a desarrollar una estrategia de marketing de lanzamiento para una nueva empresa tecnológica, inicialmente de forma gratuita, solo para volver a poner en marcha su motor intelectual. El trabajo fue como un bálsamo: sumergirse en estudios de mercado, análisis de la competencia y posicionamiento de marca. Se sentía infinitamente más natural y gratificante que elegir los menús para una cena benéfica. Era el primer ladrillo en la reconstrucción no solo de su vida, sino de su propia identidad profesional. El pequeño proyecto pro bono se convirtió en un éxito rotundo. Los fundadores de la startup, dos jóvenes brillantes pero sin experiencia en marketing, quedaron asombrados por la claridad y la audacia de su estrategia. Implementaron su plan y los resultados iniciales superaron todas sus expectativas. Le ofrecieron un contrato de consultoría a largo plazo, esta vez muy bien remunerado. La sensación de validación que sintió Estela fue profunda y diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en años. No era el poder derivado de la venganza o la justicia, sino el poder que emana de la competencia y la creación. Se dio cuenta de que su mente, su capacidad estratégica, era su activo más valioso, algo que Michael nunca había podido controlar ni quitarle. Esta victoria silenciosa la llenó de una confianza nueva y constructiva. La cuestión de sus hijos, que ya eran adolescentes y estaban en un internado, había sido una pesada carga en su corazón. Temía que su decisión los destrozara. Finalmente, organizó una videollamada con ambos. Con una honestidad tranquila, sin culpar ni demonizar a su padre, les explicó que se iba a divorciar. Les habló de la necesidad de ser fiel a uno mismo y de que la infelicidad no era un entorno en el que nadie debiera vivir. La reacción de sus hijos la dejó sin palabras. «Mamá, sabíamos que algo iba mal desde hace años», dijo el mayor. «Solo nos alegra que por fin vayas a ser feliz». Su hija asintió, añadiendo: «Siempre nos parecías triste». Esa conversación la liberó de la última pizca de culpa que albergaba, reforzando la certeza de que su acto de autopreservación era,
en última instancia, lo mejor para todos. A medida que el proceso legal se estancaba debido a la negativa de Stella a ceder, Michael comenzó a desesperarse. Incapaz de intimidarla en el ámbito legal, intentó atacarla en el público. De repente, comenzaron a aparecer artículos velados en columnas de sociedad, citando a amigos cercanos, que describían a un abnegado hombre de negocios devastado por la codicia de su esposa, que lo estaba abandonando en su momento de necesidad. Hace un año, esa humillación pública la habría destruido. Ahora, leía los artículos con un desapego clínico, casi con diversión. Ella y su abogada lo vieron claramente como lo que era: el manotazo de ahogado de un hombre que había perdido el control y recurría a tácticas torpes y transparentes. Cada artículo no era una muestra de su fuerza, sino una prueba irrefutable de su creciente debilidad. Después del fracaso estrepitoso de la deposición y la ineficaz campaña de desprestigio, llegó una nueva oferta del equipo de Michael. La llamada de su abogada fue diferente esta vez. El tono era de victoria. La nueva oferta era significativamente más alta, casi el triple de la primera. Reconocía la propiedad de Stella sobre la casa y ofrecía una pensión sustancial. Era una clara señal de que se estaban dando cuenta de que ir a juicio contra ella, con su montaña de pruebas, sería un suicidio profesional y personal para Michael. Su abogada estaba eufórica, pero Stella, sentada frente a su pizarra, observando la intrincada red de mentiras que había desenredado, supo que todavía no era suficiente. «Es un buen comienzo», le dijo a su abogada, su voz tranquila pero firme. «Pero no hemos terminado. Diles que lo rechazamos, que se esfuercen más». La reacción de la abogada de Stella al rechazar la segunda oferta fue de incredulidad inicial. «Stella, esta es una oferta excelente», argumentó, con un tono que mezclaba la preocupación profesional con la exasperación. «Corremos el riesgo de que un juez nos dé menos. Podrían retirar la oferta». En lugar de discutir, Stella simplemente la invitó a ponerse de pie y acercarse a la pizarra. Con un rotulador rojo, señaló el diagrama que había esbozado sobre la cuenta offshore. Le explicó con calma la información de Janet, el flujo de dinero que había teorizado y cómo la oferta actual, aunque generosa, ni siquiera tocaba el capital principal de esos fondos ocultos. «No estoy siendo codiciosa», dijo Stella, su voz tranquila. «Estoy siendo precisa. Quiero lo que es mío, no solo lo que él está dispuesto a admitir que existe». La abogada la miró, luego a la pizarra, y su expresión cambió. El respeto en sus ojos se profundizó al darse cuenta de que Stella no era una clienta, sino una estratega de pleno derecho. Con su equipo legal ahora completamente alineado con su visión agresiva, Stella decidió abrir un nuevo frente de batalla, uno en su propio terreno. Se dio cuenta de que esta batalla legal era también una campaña de percepción, y el público objetivo no eran los lectores de columnas de cotilleos, sino la junta directiva de Michael, sus inversores y sus socios comerciales. Shadow Ganots volvió a la vida, no con fines de venganza, sino de estrategia de mercado. Comenzó a reactivar cuidadosamente su red de contactos profesionales, aceptando invitaciones a eventos selectos de la industria de los que se había ausentado durante más de una década. Su reaparición no fue explosiva, sino un murmullo creciente, una pregunta en boca de muchos. «¿Recuerdas a Shadow Ganots? Ha vuelto». En estos eventos, cuando inevitablemente le preguntaban por su larga ausencia, sus respuestas eran obras maestras de la sutileza. Nunca atacó a Michael directamente. En su lugar, ofrecía sonrisas enigmáticas y frases cuidadosamente elaboradas como: «Decidí tomarme un tiempo para centrarme en un importante proyecto de inversión familiar a largo plazo, pero ahora estoy encantada de volver a mi propio trabajo». La implicación, para aquellos que sabían leer entre líneas en el mundo corporativo, era potente. Se posicionaba no como una esposa abandonada, sino como una socia competente que ahora seguía su propio camino. Esto sembraba sutilmente la duda sobre el juicio de Michael. Si estaba dispuesto a marginar a un talento tan evidente, ¿qué otras malas decisiones empresariales podría estar tomando? La percepción lo es todo, y ella estaba demoliéndola de él, ladrillo a ladrillo, para dar el golpe de gracia a su estrategia legal, y siguiendo el consejo de Stella, su abogada contrató a uno de los mejores contables forenses de la ciudad. La reunión entre Stella y el contable fue breve y directa.
Él esperaba encontrarse con una esposa que tenía presentimientos sobre el dinero. En su lugar, se encontró con una analista que le entregó un dossier con números de cuenta, fechas de transferencias y nombres de sociedades fantasma. Armado con la información privilegiada de Janet y el análisis estratégico de Estela, el contable pudo seguir el rastro del dinero con una rapidez asombrosa. Y lo que descubrió fue aún mejor de lo que esperaban. La cuenta offshore era sustancialmente más grande de lo que habían estimado. Tenían el arma humeante y estaba cargada y lista para disparar. Mientras Estela construía su futuro, el mundo de Michael se desmoronaba. Las noticias le llegaban a través de terceros, fragmentos de información que pintaban un cuadro de aislamiento total. Sus padres, avergonzados por el escándalo que había estallado en la cena y las posteriores revelaciones, apenas le hablaban. Sus amigos del club de campo mantenían las distancias, temerosos de verse salpicados por el barro. En su propia empresa, los susurros sobre su caótico divorcio y la posibilidad de una mala conducta financiera comenzaban a erosionar su autoridad. La presión se acumulaba desde todos los flancos, un asedio perfectamente orquestado por Estela. Estaba perdiendo lo que más valoraba, la admiración y el respeto que habían alimentado su ego durante toda su vida adulta. Una noche, en la quietud de su apartamento, Estela se quedó mirando la pizarra, observando la compleja telaraña de su vida pasada. Y por primera vez, la emoción que sintió no fue rabia, sino una extraña y distante punzada de lástima. Vio a Michael no como el monstruo que la había atormentado, sino como lo que realmente era, un hombre profundamente débil y asustado, aterrorizado de que el mundo descubriera que no era el titán que pretendía ser. Toda su identidad se había construido sobre una torre de mentiras, y ella, su esposa perfecta, había sido la mentira fundamental que sostenía toda la estructura. Comprendió entonces que su victoria final no sería solo financiera. Sería el acto de obligarlo, por primera vez en su vida, a enfrentarse a la verdad de su propia insignificancia. Armados con el informe oficial y jurado del contable forense, Estela y su abogada prepararon su movimiento final. No era una negociación, era un ultimátum. Redactaron una demanda de acuerdo final, no negociable, y la enviaron al equipo legal de Michael. Los términos eran brutales en su precisión: la propiedad total de la casa familiar, el 60% de todos los activos conyugales conocidos y el 50% de la cantidad total descubierta en la cuenta offshore. Pero había una cláusula final, la obra maestra de Shadow, una demanda de inversión reparadora para que él financiara, como capital inicial, la nueva empresa de consultoría de Estela. La demanda iba acompañada de una nota: tienen 48 horas para aceptar estos términos. De lo contrario, este informe irá directamente a la Comisión de Bolsa y Valores y a Hacienda. Las siguientes 48 horas fueron una lección de control mental. La tentación de mirar el teléfono cada 5 segundos era inmensa, pero Estela se resistió. Canalizó toda su energía nerviosa en el trabajo, puliendo la estrategia de marketing para sus clientes de la startup, perdiéndose en la comodidad de los datos y las proyecciones. Había lanzado su misil. Había calculado la trayectoria y el impacto. Confió en su estrategia. Sabía que lo había acorralado, ofreciéndole una elección clara entre la ruina financiera y la aniquilación total. La ruina financiera más la profesional y la posibilidad real de ir a la cárcel. No le había dejado ninguna otra salida. La tarde del segundo día, su teléfono sonó. Era su abogada. «Han aceptado», dijo la abogada, su voz normalmente controlada, ahora vibrando de euforia. «Cada punto, sin excepción. Están redactando los documentos de acuerdo ahora mismo. No han dicho ni una palabra más». La reacción de Estela no fue un grito de alegría ni un torrente de lágrimas de alivio. Fue algo mucho más profundo. Un lento y largo suspiro que pareció vaciar sus pulmones de un aire viciado que llevaba dentro desde hacía años. Cerró los ojos, sintiendo cómo el inmenso peso de su matrimonio, de la traición, de la lucha, finalmente se desprendía de sus hombros. Era la satisfacción silenciosa y profunda de un trabajo difícil, complejo y doloroso, finalmente completado a la perfección. La guerra había terminado. Esa noche, su último acto relacionado con el divorcio fue profundamente simbólico. Se acercó a la pizarra blanca que había dominado su vida durante los últimos meses.
Cogió el borrador y con movimientos lentos y deliberados comenzó a limpiar la superficie. Con cada pasada, borraba un fragmento de su pasado doloroso. El nombre de Michael desapareció, seguido por el de Amber. Las cifras de las cuentas, las fechas de las mentiras, las flechas que conectaban las traiciones, todo se convirtió en un borrón de colores que luego se desvaneció. No se detuvo hasta que la pizarra quedó completamente blanca, impoluta, brillante bajo la luz de la lámpara. Ya no era una sala de guerra, era de nuevo una sala de estar. Un lienzo en blanco esperando nuevas ideas, nuevos planes, una nueva vida. El último acto oficial de su vida anterior no tuvo lugar en una sala de conferencias tensa ni en un juzgado. Estela se aseguró de que fuera diferente. Firmó los papeles del divorcio en el despacho de su abogada, en una tarde soleada. La abogada le pasó los documentos y un bolígrafo de tinta negra. Estela sintió el peso del bolígrafo en su mano, un instrumento simple para un acto monumental. Con un trazo firme y sin vacilaciones, firmó con su nombre de soltera, Estella Ganots. No hubo una oleada de tristeza ni un atisbo de ira. Fue un acto administrativo, tranquilo y liberador. Cada letra que formaba su antiguo apellido era un punto final, el cierre de un capítulo de 14 años. Al terminar, simplemente le devolvió el bolígrafo a su abogada. Asintió y sintió una sensación de cierre absoluto, limpio y sin remordimientos. Con la primera transferencia de una suma considerable de dinero ya en su nueva cuenta bancaria, una cuenta a su nombre exclusivo, Estella hizo su primera gran compra. No fue un coche deportivo, ni un armario lleno de ropa de diseño, ni un viaje de lujo alrededor del mundo. Fue un espacio de oficinas. Tras una breve búsqueda, encontró un local tipo loft, pequeño pero increíblemente luminoso, en un barrio emergente de la ciudad lleno de galerías de arte y startups. Era un espacio en bruto, con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales. La compra fue una declaración de intenciones más poderosa que cualquier joya. Su primera inversión importante no fue en placer o en comodidad, sino en su propio futuro, en su trabajo, en la resurrección de Shadow Ganots, como una empresa legítima. Tuvo que volver a la casa familiar una última vez. El acuerdo le daba una semana para recoger sus pertenencias personales. Temía que ese regreso fuera un torbellino de emociones dolorosas, pero se sorprendió a sí misma. Al caminar por las habitaciones silenciosas, se sintió como una turista en un museo dedicado a la vida de otra persona. La cocina de mármol, que antes era su santuario, ahora le parecía fría e impersonal. El enorme salón, escenario de tantas cenas y fiestas, se sentía vacío y sin alma. Se dio cuenta de que esa casa nunca había sido su refugio, sino su lugar de trabajo, el escenario de su actuación. Y su contrato allí había terminado. No sentía nostalgia, solo un profundo y absoluto desapego. El proceso de empaquetar fue un ejercicio de curación. Resultó ser mucho más sencillo de lo que había imaginado. No quería los muebles caros, ni las obras de arte que Michael había comprado, ni la vajilla de porcelana. Dejó atrás todo el atrezo de su vida anterior. En las cajas, solo metió lo que era verdaderamente suyo, lo que definía su esencia. Empaquetó sus libros, cientos de ellos. Las fotos de sus hijos cuando eran pequeños. Sus viejos cuadernos de la universidad, llenos de ideas y sueños. Y unos pocos objetos sentimentales de su vida antes de Michael. El acto de clasificar sus posesiones fue un acto consciente de decidir qué partes de su pasado merecían ser llevadas a su futuro. Todo lo demás era simplemente el vestuario de un personaje que ya no interpretaba. Mientras estaba en el dormitorio, doblando su ropa en una maleta, la puerta se abrió. Era Michael. Había violado los términos del acuerdo que le prohibían estar allí al mismo tiempo que ella. Parecía más viejo, más delgado, con una sombra de derrota en los ojos que nunca antes había visto. No gritó. Su voz era apenas un susurro. ¿Valió la pena, Estela?, preguntó, su mirada perdida en las cajas apiladas. ¿Valió la pena destrozarlo todo de esta manera? Ella dejó de doblar un suéter y lo miró, no con odio, sino con una claridad tranquila. Nunca se trató de destrozar tu mundo, Michael, respondió ella, su voz suave pero firme. Se trató de construir el mío, solo que, para hacerlo, primero tuve que despejar el terreno. Esa frase pareció dejarlo sin aire, porque por fin comprendió que ella no había actuado por venganza, sino por supervivencia. Unos días más tarde, en la puerta de cristal de su nuevo y luminoso espacio de oficinas, un rotulista trabajaba con esmero.
Estela observaba desde la acera, con una taza de café en la mano. Las letras que el hombre pintaba con mano experta no decían Estella Consultores, ni nada por el estilo. Con una tipografía elegante y moderna, el nombre que tomaba forma en el cristal era audaz y claro: Gannot's Strategy Group. El acto de reclamar su apellido, su identidad profesional y ponerlo en la puerta fue un momento de profunda autorrealización. Era una declaración al mundo, pero sobre todo a sí misma. Shadow no era solo un apodo del pasado, era una marca, un legado, y estaba oficialmente de vuelta en el negocio, bajo sus propias reglas. Su primer día de trabajo en la nueva oficina fue surrealista y perfecto. El espacio aún estaba prácticamente vacío, salvo por una silla plegable que había comprado y su ordenador portátil. El aire olía a pintura fresca y a la promesa de un comienzo. Se sentó en medio de la sala vacía, el sonido de su teclado resonando en el silencio, y se puso a trabajar. No había un imperio detrás de ella, ni un equipo de asistentes, solo ella y sus ideas, y esa sensación era increíblemente poderosa. No estaba simplemente lanzando una empresa, estaba creando un universo desde cero, un mundo donde ella establecía las reglas, definía la cultura y cosechaba los frutos. El vacío del local no era intimidante, era la máxima expresión de la oportunidad. Con la llegada del acuerdo, Estella se encontró en posesión de una riqueza significativa, pero su relación con el dinero había sufrido una transformación fundamental. Ya no lo veía como el medio para comprar seguridad a través de otro, ni como la herramienta para mantener una fachada de lujo y perfección. Ahora, el dinero era simplemente una herramienta, un recurso. Era el combustible para su libertad, el capital para invertir en sus propias ideas, el medio para construir algo duradero y para garantizar el futuro de sus hijos, sin condiciones ni ataduras emocionales. Miraba el saldo de su cuenta bancaria, no con un regocijo infantil, sino con un sentido de calma y responsabilidad. Era el poder en su forma más pura, la capacidad de elegir. Decidió que debía celebrar, pero la idea de una fiesta lujosa le pareció vacía y falsa. En su lugar, organizó una pequeña reunión en su oficina, aún sin amueblar una tarde de viernes. Los únicos invitados eran su equipo de confianza, su círculo íntimo de liberación, su abogada, la leal Janet, sus 2 hijos que habían venido de visita para el fin de semana, y su excuñada, la que le había enviado aquel mensaje de apoyo. Bebieron champán caro en vasos de plástico, sentados en el suelo de hormigón pulido, apoyados en las paredes de ladrillo. Las risas resonaban en el espacio vacío, genuinas y llenas de alivio. No fue una celebración de la riqueza, sino una celebración de la lealtad, la resiliencia y la victoria compartida. Esa noche, después de que todos se fueran, Estella se quedó sola en su oficina. Se acercó al gran ventanal y miró las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. La batalla legal había terminado. El pasado estaba empaquetado y almacenado. El futuro, por primera vez, no era un camino predefinido, sino un paisaje abierto. No tenía un plan de 5 años detallado, ni sabía exactamente qué desafíos le esperaban. Y esa incertidumbre, que antes la habría aterrorizado, ahora se sentía como la definición misma de la libertad. Ya no era un personaje en la historia de otro, era la autora de la suya, y la página siguiente estaba completamente en blanco, esperando a ser escrita. El verdadero punto de inflexión para el Gannot's Strategy Group llegó 3 meses después de su fundación. No fue un crecimiento lento y gradual, sino un salto cuántico. Una corporación multinacional, una de las más grandes de su sector, los contactó directamente. El director de marketing, un hombre a punto de jubilarse, recordaba perfectamente el trabajo de Shadow Gannot's de hacía 15 años. Buscaban una estrategia disruptiva para un nuevo producto, y quería específicamente la mente que había revolucionado el mercado años atrás. Firmar ese contrato, ver el nombre de su empresa junto al de un gigante de la industria, le proporcionó a Estella una sensación de orgullo profesional tan intensa y pura que eclipsó por completo la satisfacción de la victoria legal. Esto no era algo que había ganado en un divorcio, era algo que había ganado por mérito propio. Una tarde, recibió una llamada de un número que no reconoció. Al otro lado de la línea, una voz familiar que no había escuchado en más de 15 años. Era Daniel, su mayor rival profesional en su vida anterior, un estratega tan brillante y despiadado como ella.
Ahora era el CEO de su propia y exitosa corporación. No la llamó para ofrecerle un trabajo ni para competir, sino simplemente para decirle: «Estella, he oído que has vuelto. Ya era hora. La industria se había vuelto aburrida sin ti». Ese breve reconocimiento, venido de la única persona cuya opinión profesional realmente había valorado, significó más para ella que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Era la confirmación de que había vuelto a su lugar en el mundo, no como la exesposa de alguien, sino como una igual entre titanes. Las noticias sobre Michael le llegaban esporádicamente, no porque las buscara, sino porque eran inevitables en los círculos empresariales que ahora frecuentaba. Supo que, unos meses después del divorcio, la junta directiva lo había ascendido silenciosamente al puesto de presidente emérito, un título honorífico sin poder real. Su rendimiento había caído en picado, su carisma se había evaporado, y los susurros sobre su conducta se habían vuelto demasiado ruidosos. Al enterarse, Estella no sintió ni una pizca de alegría vengativa. Solo sintió una fría y distante confirmación de su teoría. El poder de Michael no era inherente, sino un reflejo directo del apoyo y la estabilidad que ella le había proporcionado. Sin su pilar, toda la fachada se había derrumbado por su propio peso. Un martes por la tarde, con el sol brillando fuera, Estella simplemente se levantó de su escritorio, cogió su bolso y se fue de la oficina. No había ninguna emergencia, ninguna cita importante. Se fue simplemente porque podía. Esta, se dio cuenta mientras caminaba sin rumbo por un parque cercano, era su nueva definición del éxito. No era el tamaño de su empresa, ni el prestigio de sus clientes. El verdadero éxito era la autonomía. Era la capacidad de ser la dueña absoluta de su tiempo, de elegir sus batallas, de decir que no. Era la libertad de salir de su propia oficina en una tarde soleada para sentarse en un banco a leer un libro, sin dar explicaciones a nadie. Era un lujo que su vida anterior, a pesar de toda su riqueza, nunca le había podido ofrecer. En un acto que ni ella misma comprendió del todo al principio, hizo una última cosa para cerrar un círculo. Escribió una breve nota anónima y la envió a una dirección de reenvío que consiguió discretamente para Amber. La nota no contenía reproches ni ira, solo 3 frases. Él nunca cambiará. Tu único poder es marcharte. Úsalo. Junto a la nota, incluyó un cheque de una cantidad modesta, suficiente para la fianza de un nuevo apartamento en otra ciudad. No fue un acto de perdón hacia Amber, y mucho menos hacia Michael. Fue un acto de extraña solidaridad, un mensaje de una mujer que había logrado escapar a otra que aún estaba atrapada en la misma red. Era su forma de desmantelar, hasta el último tornillo, la maquinaria de Michael. Mientras organizaba el armario de su nuevo apartamento, mucho más pequeño pero infinitamente más personal que su antigua casa, se encontró con el vestido rojo, todavía cuidadosamente guardado en su funda. Por un momento, consideró la idea de deshacerse de él, de borrar para siempre el último vestigio de la batalla. Pero luego cambió de opinión. Sacó el vestido y, en lugar de esconderlo en el fondo del armario, lo colgó en un lugar visible. Ya no era un arma de guerra ni un disfraz para una noche. Se había convertido en un monumento. Era un recordatorio tangible de su punto más bajo y de la fuerza que había descubierto allí. Era el símbolo de la mujer en la que se había convertido cuando ya no le quedaba nada que perder. Su relación con sus hijos floreció de una manera nueva y sorprendente. Una tarde de sábado, estaban en su oficina, ayudándola a montar unos estantes mientras escuchaban música. La conversación era fácil, ligera, salpicada de bromas. Hablaban de sus planes para la universidad, de sus sueños, y por primera vez, ella hablaba de los suyos también. Les contaba sobre sus planes para la empresa, sobre un viaje que quería hacer sola a Japón. Sus hijos la miraban con una admiración renovada. Ya no veían solo a una madre y cuidadora, sino a una persona completa, una mujer vibrante y ambiciosa con su propia vida. Su liberación les había devuelto una versión de su madre, que no sabían que existía. El diseño de su nueva oficina era intencionado. Frente a su escritorio de líneas puras, había 2 cómodas sillas para los clientes, pero a su lado, el espacio estaba vacío. No había un escritorio para un socio, ni una silla para un segundo al mando. Ese espacio vacío era una declaración de principios. No era un vacío de soledad,
sino un espacio de autosuficiencia. Simbolizaba que ella estaba completa por sí misma, que no buscaba una mitad que la complementara. Ganot's Strategy Group no era una coproducción, era su obra maestra en solitario. Cualquier persona que entrara en su vida a partir de ahora, personal o profesionalmente, lo haría como un invitado en un mundo que ella ya había construido. 6 meses después, Estella estaba cenando con un nuevo cliente potencial. Por una extraña coincidencia del destino, la reserva era en el mismo restaurante donde había hecho estallar su vida anterior. Al entrar en el local, se preparó para sentir un eco del trauma, una punzada de ansiedad, pero no sintió nada. Vio la puerta de la sala privada donde todo había sucedido y la reconoció con la misma emoción con la que uno reconoce un antiguo edificio de oficinas. Estaba allí como Estella Ganot, la fundadora de una exitosa consultora, dominando la conversación con su inteligencia y su ingenio. Esta era la prueba definitiva de su transformación. El escenario era el mismo, pero el personaje y la obra eran completamente diferentes. Al final de la cena, levantó su copa de vino para brindar por el nuevo acuerdo que acababan de cerrar. Al hacerlo, vio su reflejo en la oscura ventana del restaurante. Vio a una mujer de 40 y tantos años, vestida con elegancia pero sin ostentación, con los ojos brillantes de inteligencia y una sonrisa genuina en los labios. Pensó por un instante en la otra mujer que había estado en ese mismo lugar, una mujer con un vestido rojo de batalla y un collar robado. No sintió lástima por ella. Sintió una profunda admiración por su valor. Su último pensamiento, antes de volver a la conversación, fue la verdad final de su viaje. No había ganado simplemente un divorcio, había recuperado su vida, y había sido una victoria por la que valió la pena luchar cada segundo.